Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que esté escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi experiencia como escritor, y estoy grabando este sexto episodio de la primera temporada de nuestro podcast un domingo 5 de noviembre a las 6:35 de la mañana desde Valencia, España. Me he dado cuenta de que esta es la hora a la que más me gusta grabar porque todo es paz y quietud. He pensado que tras hablar de por qué escribo, cuáles son los temas que trato, las motivaciones que me llevan a hacerlo y el síndrome del impostor, había llegado el momento de tratar un tema que me resulta bastante relevante, pero que quizá a veces pasemos un poquito por alto, bien porque confiemos demasiado en lo que hacemos, en nuestro trabajo de escritor, bien por vergüenza, por timidez o qué sé yo. La cuestión es que, si bien en el capítulo dedicado al yo impostor os hablaba de lo que me costó prestar mis textos a otras personas, del mismo modo hoy vengo a hablaros un poco de todo aquello positivo que me reportó el hecho de dar ese paso. Y hay varios motivos por los que estoy feliz de haberlo hecho. El primero y principal es porque me dio la oportunidad de hablar con más personas de mi círculo, a la que también les gustaba bastante leer. Compartir nuestras lecturas, hablar de los libros que leíamos. La segunda porque así tuve un feedback directo de esas mismas personas una vez que leían mis textos y que yo consideraba importantísimo. Y la tercera, y quizá la más relevante, es porque me dio la oportunidad de conocer a esas personas más a fondo y de paso conocer un poquito más sobre sus gustos literarios y sobre ese yo escritor que llevaba dentro. Empecemos por qué es un lector cero, también llamado lector beta. Y no es más que una persona de confianza, normalmente porque hay gente que también le gusta ceder sus textos a gente de un ámbito un poco menos cercano, a la que le entregas tu obra para que la lea y te dé una opinión objetiva y sincera una vez lo haya hecho. Normalmente suele ser gente con un hábito de lectura bastante regular, por lo que volverá a ti más temprano que tarde con ese feedback y que te ayudará justamente a ver las cosas desde otro prisma o desde otra perspectiva, ya que quizá a lo mejor esas descripciones que tú pensabas que eran tan perfectas, lo mismo no lo son, o incluso esas resoluciones de capítulos o los diálogos pueden ser que no fueran tan orgánicos como tú pensabas en un principio y se encarguen de ayudarte y de abrirte un poquito los ojos con respecto a la naturalidad de esos diálogos o bien con respecto al ritmo del libro o incluso si algunos pasajes se pueden hacer algo pesados. Otra cuestión que nos surge es si merece la pena confiar en estas personas. Está claro que si tú le cedes tus textos a alguien es para que te dé su opinión más crítica. Y si lo hacen así, claro, si se los cedes a tu madre, a tu hermano, a gente demasiado cercana, familiares que no quieren hacerte daño con aquello que te van a decir y que lo van a ver todo perfecto y demás, pues esa crítica quizás no sea la más adecuada o la más a tener en cuenta, porque justamente está algo sesgada. Pero sí que es verdad que podemos confiar en gente de nuestro círculo que sea muy lectora o que vaya a ser honesta con nosotros y sincera y que nos vaya a decir una opinión más crítica. Yo soy totalmente partidario de contar con lectores cero. Tampoco pienso que cuantos más mejor, ya que muchas veces hay que primar la calidad sobre el número. Toda esa retroalimentación o toda esa información que puedan poder darte
te maree en tal medida que quedes un poco que no sabes demasiado bien a quién hacer caso. Entonces al final es mejor poquito a poco ir aprendiendo a cuáles son los lectores cero más comprometidos, aquellos que te dan un mejor feedback, los que te lo dan más pronto, porque claro, cuando tenemos nuestra obra terminada estamos impacientes porque alguien ajeno a nosotros nos diga su opinión, qué le ha parecido y qué fallos podría haber dentro de la trama, dentro de, no tanto del estilo, porque eso quizás lo puedan hacer un poco mejor los amigos escritores que puedas tener o las amigas escritoras que puedas tener, gente un poquito más cercana al oficio. A mí particularmente como autor autopublicado me ha venido fenomenal tener a estas personas cerca, ya que antes de pasarle mis textos a corrector o a la correctora profesional, he tenido la oportunidad de recibir una valoración por parte de otras personas que lo han visto con unos ojos parecidos a los míos, unos ojos de lectores que tienen ganas de leer ese género, porque normalmente buscaremos a personas que estén algo relacionadas o que les guste leer nuestro género para justamente que no se aburran y les parezca es una castaña de pro, ¿no? Es decir, yo si cuando he escrito una obra de ciencia ficción, quizá el feedback que más me ha ayudado ha sido justamente el de las personas que más le apasionaba ese género, aunque bien mucha gente que no lo leía tanto les gustó, pero se lo leyeron un poco quizás más obligados porque justamente me conocían y demás. Suerte que en realidad, aunque yo escribo una obra de ciencia ficción o escribo una obra que sea una novela negra, siempre trato temas diferentes. Trato un poquito el romanticismo, otro poquito de suspense, otro poquito de terror, de misterio. Y eso hace que mis obras, pues al fin y al cabo, no se puedan catalogar de un género en concreto, aunque siempre tiene pinceladas más de uno que de otro. Aunque yo me buscaría, ya te digo, una persona que le pueda gustar más el género al que está enfocada tu obra, ¿no? O en el que podría enmarcarse. Además, cuatro ojos ven más que dos y seis más que cuatro. Ya te digo que siempre es mejor no ofrecérselo a mucha gente, la calidad que prime sobre la cantidad, porque si no al final con tanto feedback puedes acabar mareado y puede ser que sea contraproducente. Es mejor, ya te digo, tener la opinión de 6 personas o 5 personas, que quizás sea el número ideal, que tener de 20. Y que esas personas, pues bueno, si son allegadas, perfecto. Pero si no lo son tanto, es decir, gente que no pertenece tanto a tu círculo, digámoslo, llamémoslo así, un segundo círculo, un tercer círculo, gente que conoce a tu gente y que te puede dar una crítica que no sea destructiva, que sea sana y que pueda ayudarte, siempre te puede venir mejor a que te diga esa opinión tu hermana, tu prima o tu madre, que quizás no quieran hacerte daño alguno y todo le parezca perfecto. Aunque también me he encontrado con gente de mi círculo más cercano, del círculo más cercano de otras escritoras o otros escritores que han tenido esa retroalimentación por parte de familiares que son lectores y que les encanta la lectura y la escritura y les han dado una opinión bastante a tener en cuenta. Con lo cual, siempre hay que coger, desde mi punto de vista, un poquito de todo. Alguien más cercano, alguien no tanto, pero yo particularmente no soy de esas personas que me gusta dárselo a gente desconocida. Primero porque no vas a saber de qué palo van, ¿no? Ni la crítica que te van a hacer. Si va a ser demasiado lejana o al final incluso a lo mejor no te la den, porque claro, que tú ofrezcas la obra a alguien no significa que pueda darte esa opinión que tanto estás esperando, porque al fin y al cabo la vida, todos tenemos nuestras cosas y no podemos pretender
que la gente está ahí para leer nuestros textos o leerlos ahora. Es decir, unos tardarán una semana, otros tardarán un mes, otros 6 y otros incluso llegarás a publicar la obra y se la leerán una vez que estén en el mercado y ya te dan la opinión y pasa así, o por lo menos es lo que yo me he encontrado y es lo más normal y es lo que yo creo que deberíamos todos asimilar porque todos tenemos nuestras vidas y tenemos que ser sobre todo consecuentes. Y una vez que recibas esa crítica o esas opiniones, valoraciones, llamémosla así, tienes que tomártela desde un punto neutral. Es decir, queremos saber los aspectos positivos como negativos de nuestra obra. Qué parte no han entendido, si se han aburrido en algún momento, si algún capítulo les ha parecido excesivamente largo o corto, porque a veces también pasa que hacemos capítulos de 2 páginas y se puede contar algo más. Si los personajes gustan, es decir, si los personajes están bien construidos también y sus motivaciones son creíbles. En fin, esto es un tema muy particular y cada uno sabrá exactamente el tipo de conversación y lo que le interesa saber más o menos sobre su obra y lo que necesita, la crítica que necesita de estas personas a las que ha cedido sus textos para que le den su valoración. Por ejemplo, para mí, un ejemplo de crítica a tener en cuenta sería, creo que deberías echarle un vistazo a los diálogos, no me ha parecido que sea este personaje la manera de actuar que ha tenido demasiado verosímil, no veo adecuada la voz de este otro, este personaje habla de una manera demasiado vulgar para los estudios que me ha dicho que tiene y dónde vive y la gente con la que se relaciona. Este otro, sin embargo, habla de una manera demasiado culta para tener 16 años. Otra cuestión, ¿qué hacer antes de enviarle tus textos a los lectores cero? Lo principal y primordial es revisarlo a fondo y el mayor número de veces para que esté lo más pulido posible. Yo lo hago hasta la extenuación, hasta que ya casi detecto los textos, como os decía en mi yo impostor. He aprendido a comenzar a saber cuándo tengo que parar. Y una vez que esté lo suficientemente pulido como para poder pasárselo a alguien o lo consideres que es así de ese modo, pues se lo envías. Con esto no quiero decir que esté perfecto porque justamente es lo que no buscamos, que esté perfecto. Pero sí lo más perfecto posible. Si no, no tendría sentido. Lo que no podemos hacer es enviar un texto que no está acabado o un texto que no está en condiciones de ser leído por nadie. Así de seguro que todo el trabajo previo que hayas hecho, además de mejorar tu estilo, hará que las valoraciones de estas personas sean lo más positivas posible y podrán concentrarse al 100% en la lectura y no las erratas o fallos que puedan ir encontrándose en su camino. Otra cuestión que te recomiendo que hagas una vez recibas el feedback por parte de estos lectores es lo primero darle las gracias, porque la persona que te está haciendo esa crítica que tanto esperabas ha dedicado su tiempo a leer tu obra y eso no hay que olvidarlo. Algunas incluso toman notas para darte sus impresiones, están a tu disposición, se toman un café, te preguntan, te comentan, te dicen por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, y eso no está pagado. Y lo han hecho gratis. Si lo que necesitas es un informe de lectura profesional, pues entonces tienes que contratarlo a una persona que realmente se dedique a eso. Tras ello, pues ya contratas a un corrector, una correctora profesional, que es algo esencial, incluso teniendo lectores cero. Para mí, siempre hablo desde mi opinión y desde mi experiencia. Yo siempre he contratado para todas mis obras a un corrector o correctora profesional y me ha venido siempre bien. A mí me gusta. ¿Por qué? Pues porque respalda mi trabajo. Porque al fin y al cabo es lo que me da a mí esa tranquilidad de que no soy la única persona que ha dado una opinión crítica profesional sobre el trabajo que estoy realizando, sino que tengo detrás a alguien que lo avala de algún modo y que me ha dicho los fallos que pueda tener y cómo puedo subsanarlos. Y eso, pues, obviamente hay que pagarlo, igual que una lectura profesional.
A veces cuesta también dar las impresiones. A mí me ha costado como lector cero. Yo he hecho lector cero de varias obras, de amigos, que la mayoría pues son de mi círculo más cercano y de confianza. Pero a veces cuesta decirle, aquí esto me ha parecido que hay no lo he entendido, o que hay aquí un pequeño fallo, una errata, porque no sabes cómo se lo van a tomar. Normalmente se lo toman bien, obviamente, porque si no, no te preguntarían su opinión. Pero a uno, por lo menos a mí como persona, me cuesta corregir, digámoslo así, de alguna manera a alguien, ¿no? O decirle que esto no me ha parecido verosímil o creíble, o que podría haberse hecho de otra manera, o si ha pensado en este tipo de final en lugar del otro. Eso es complicado y tienes que tener una excelente relación con la otra persona. Por eso yo siempre uso y siempre le pido a las personas de confianza que tengan conmigo un grado tal que puedan serme totalmente honestos. Por ejemplo, mi amigo Sebastián García Sancho es de esas personas que justamente se abre en canal y me dice todo lo que piensa sin filtro, y es lo que yo agradezco justamente y lo que él agradece de mí. Quiere que le hable sin filtro y le diga claramente lo que me parece que está muy bien y lo que realmente me parece que no está tanto. Y gracias a ese tipo de comentarios hemos incluso reescrito capítulos porque no funcionaban de la manera que, que creíamos al principio. También deberás dejar tu ego a un lado. Yo también sé lo doloroso que resulta tener que rehacer un relato o un capítulo, como bien te decía, o incluso tirarlo a la basura, cuando has puesto todo tu empeño en ello. Pero después de sopesarlo, veo que ha sido conveniente y al final, cuando el trabajo está hecho, me he dado cuenta de que ha sido conveniente y provechoso hacerlo. Una vez obtenido el feedback de las personas a las que le he cedido el texto, lo que hago es esperarme un poquito, irme a caminar un día, dos, y darle vuelta a todo aquello lo que me han dicho. No me siento directamente a reescribir, a escribir, a ver qué es lo que puedo mejorar o empeorar. Necesita todo un proceso, es decir, tú tienes que sopesar también esas críticas. Luego está tuyo interno, tu orgullo de escritor. Está bien dejarlo a un lado, pero hay que tener también, tú eres el que ha escrito la obra, el que la va a firmar, el que ha realizado la creación. Entonces al final tu opinión y tu valoración tiene que estar por encima de todas las demás. Eso es esencial. Y de ahí que tengas que sopesar esas críticas, verlas desde la lejanía e irte acercando, y a medida que te acercas, ir, ¿cómo se diría?, sembrando o dejando atrás toda aquella maleza que no merece la pena que el texto tenga. Ya te digo, normalmente yo cuando corrijo mis textos y cuando me pongo con ellos, que eso ya lo trataremos más adelante, un tema sobre la corrección de textos que hago yo mismo, dejo casi, en mi caso, casi un 10% los textos más pelados de los que estaban en un principio. Proyecto Unicornio, sin ir más lejos, tenía 110.000 y se quedó en 96.000, si mal no recuerdo. Con Somos Nosotros es la que menos quizás palabras le sobraban, porque ya es una obra que no es excesivamente larga, ni tampoco se me hizo. Pero en El Santuario de la Mariposa también, si tenía 60.000 palabras, la dejé en 54 o 55.000, lo cual está bastante bien porque al final te sale un librito de unas 200 páginas que se lee bien, pero ¿para qué quiero yo que tenga 260 si en realidad 50 me sobran? Pues no, no me merece la pena. Así que a mí me gusta por lo menos ser directo, ir al grano y no andarme por las ramas a la hora de escribir mis novelas. Del mismo modo, los lectores cero o beta deberían tratar también, en principio, o por lo menos de ahí que sean personas cercanas, ser lo más sensible y constructivo posible contigo a la hora de hacer sus comentarios, porque todo aquello que hacemos tiene un componente emocional que puede verte dañado por un comentario más allá. Vamos, yo considero que tenemos que buscar gente que sea sincera, pero como se suele decir, no tan sincericida, ¿no? Porque
ese tipo de comentarios no pueden hacer daño. Entonces, al final tú tienes que buscar ese círculo de personas, como bien decía antes, que sean más adecuadas para hacer este tipo de trabajo, porque al final es un trabajo no remunerado que están haciendo por nosotros. De ahí que tengamos que agradecerlo. Yo, por ejemplo, intento agradecerlo de tal manera que a algunos de mis lectores cero pues le he regalado mi obra, u otra obra que he escrito se la he regalado en alguna antología, el dinero ha salido de mi bolsillo, lo he hecho como un acto de agradecimiento y creo que ese tipo de cosas son las que justamente anima a los demás y ven que su tiempo está siendo valorado por tu parte y que al fin y al cabo tú también estás en la misma onda que ellos de amistad y de reciprocidad, como se podría decir de alguna manera. Y no te olvides, aunque huelgue decirlo, acordarte de esas personas en una paginita en tu obra de agradecimientos, ya que te han hecho el favor y han dedicado su tiempo y su esfuerzo en leerte. Que menos que dedicarle una línea, un parrafito a quienes han estado ahí apoyándote y que se alegran de que veas cumplido tu sueño de que tu obra salga a la luz. Y una última cuestión que trataré antes de despedirme de vosotros y vosotras hasta dentro de 15 días aproximadamente será para qué deberíamos estar preparados una vez que cedemos nuestros textos a otras personas. Y es que unas se mostrarán más emocionadas que otras parecerán algo más tibias, habrá gente que no esperábamos que estuvieran ahí y se prestarán a leerla, pero eso no significará que lo hagan, con lo que es mejor que te prepares para que eso ocurra, que pueda ceder tus textos a alguna persona cercana y finalmente no te dé su feedback, como te decía antes. Piensa en que esa persona puede haberse precipitado a la hora de prestarse como lectora cero, o bien sus circunstancias cuando lo hizo hayan cambiado a la actualidad y finalmente no tenga tanto tiempo, o su vida sea diferente, o no esté pasando por el mejor momento. Es decir, todo ese tipo de circunstancias son las que nosotros tenemos que entender y ser empáticos con las personas que se han prestado en un primer momento a darnos esa crítica o esa valoración que nos encantaría recibir. Así que ese tipo de cosas son las que deberíamos tener en cuenta y aceptar la situación sin frustrarnos. Y ya comentaros que espero que todas estas recomendaciones os sirvan en un futuro cercano porque significará que tenéis un nuevo relato, un nuevo cuento, un nuevo manuscrito, una nueva novela entre manos y la habéis acabado. Y eso siempre es un motivo de alegría. Y antes de despedirme, comentaros que esta semana, para quienes os hayáis dado cuenta, he grabado un poco antes este episodio, justamente porque me he embarcado en un nuevo proyecto con dos compañeros más, Sebastián García Sancho y Jacobo Cortés, de un nuevo podcast que se llama Voces de Metrópolis y que a aquellos que os gustan la radio un poco diferente, quizás queráis darle una oportunidad porque trataremos temas pues que va un poco con nosotros, con los juegos de rol, con los videojuegos, con el cine, con la literatura, con las series. Y ya por último, antes de despedirme, comentaros que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo, el cual lo tenéis en la descripción del programa, y tenéis también en mi blog, mi experiencia como escritor.com, y que tenéis mis obras en Amazon, si queréis adquirirlas en algún momento y darme la oportunidad de leerme. Os dejo con la música de cierre, que es la misma que la de intro, Painting Clouds, extraída de la plataforma 50 Sounds, y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta la próxima.